Ah, que te conectaste con Débora por WhatsApp, ¿sí? Sí, exacto. O Ah, sea, ok, es que no. Sí. sí, sí, tuvimos una conferencia por teléfono. No, ella me dejó una nota por mail que le gustaría muchísimo que nos juntásemos, le hablase más de los audios de Sandra y buah, está bendecidísima con el asunto. Y bueno, ella y su marido estaban juntos. Físicamente, yo hacía mucho tiempo que no hablaba con ella y sí, se nota, en fin, esa metástasis que tiene, pero contentísima y me contaba exactamente eso, que ella comenzó a conocer el gran secreto con 22 años y en este momento ella tiene mi edad, 67. Además somos los dos del mismo mes, de marzo. Y, y está muy tranquila con todo. Como os conté, la última reunión, los análisis es que está por todo su cuerpo y es cierto, ¿no? Pero que no tiene dolores ningunos, se pone debajo de la misericordia de Dios, vive un día de cada vez, yo creo que es bastante consciente que no le queda mucho tiempo, pero hablamos acerca de exactamente cómo se desgasta nuestro hombre exterior y el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces ella está con mucho regocijo por todos estos audios que le ha enviado Sandra y que va a colocar, no sé si ya lo habrá hecho hoy o no, yo le mandé un mensaje acerca de si había podido abrir el link. Yo sí lo he podido abrir, estaba escuchando algunos y realmente es un trabajo maravilloso y yo creo que lo que Dios le puso a Sandra en el corazón va a ser muy útil para mucha gente que estaba esperando esta DEV en Estados Unidos y que no tiene conocimiento del inglés y no tiene el hábito de leer, ¿no? Entonces, ella estaba siempre esperando que hubiese esa oportunidad, de manera que maravilloso. Un buen tiempo. Súper bien. Qué bueno, qué bien. Qué chévere que hayas podido hablar con ella. ¿Ella está en dónde? En Estados Unidos. Sí, ella está en Estados Unidos. El marido entiende un poquito de español, pero yo creo que no es fácil la comunicación. Tenemos que estar siempre hablando en inglés y me preguntó si habría alguien ahí en Colombia en la reunión que supiese inglés con quien pudiese hablar. Y yo dije, pues no tengo conocimiento, pero voy a intentar averiguarlo. Y lo que sí que también hice fue enviarle la última de las reuniones que tuvimos, se lo envié por Skype. Ella dice que no utiliza el Skype hace mucho tiempo y que ni sabe dónde está en su computador, pero que lo iría a procurar. Bueno, qué O sé en yo. YouTube, igual. Tú sabes que en YouTube están todos los videos también. ¿Perdón? O en YouTube, que en YouTube tú sabes que están todos los videos de las reuniones también. En YouTube, ¿no era? Sí, sí, en YouTube. No, tú dijiste Skype, entonces. No, en Skype, exacto. O sea, yo le envié el último, pero en fin, no, solo para que vea un poco, porque creo que ni tan siquiera el marido, el conocimiento que tiene de español, va a sacar demasiado provecho de ellos, pero es una bendición que ella pueda ver que hay gente que se está beneficiando mucho con este trabajo de Bible Understanding, porque ciertamente para ella es una bendición enorme, enorme. Bueno, ella Bueno, en un momento dado de su vida estuvo a punto de viajar ahí a Colombia. Hizo un viaje por Sudamérica
y estuvo pensando pasar ahí, pero no sé, luego nunca más hablamos sobre esto, ¿no? Y, no sé, ahora no creo que pueda hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos viendo qué es lo que Dios quiere. Bueno, genial. Bueno, muy bien. Entonces ya después de esta charla chévere con Juan y de hablar de nuestro paseo, de haberla pasado muy rico. Entonces vamos a iniciar. Sandra, abres con una oración, porfa. Bueno, amadísimo Dios, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias por este nuevo día en que nos reunimos alrededor de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener tu palabra escrita, de saber, Padre, que ese Cristo que tenemos dentro de nosotros cada día se vivifica más a través de tu palabra y con ese maravilloso espíritu que nos dejaste. Te doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, cada uno de los que pertenecen a este cuerpo, estén donde estén, Padre Santo. Que seas tú, Padre Celestial, siempre guiándonos con esa pequeña luz que nos das, Padre. Gracias, Padre, porque nos has enseñado a vaciarnos y a presentarnos siempre a ti, así, Padre Celestial, humildes y dispuestos a llenarnos de toda tu voluntad, Dios. Te agradezco infinitamente que esta noche seamos igualmente iluminados por tu palabra, que seamos guiados siempre, Padre, que seas tú, Padre, quien nos alivies y nos pongas bajo tus alas, Padre. Te doy gracias también por la vida de Débora, Padre, que sea tu infinita misericordia, Padre, que sabemos que está actuando perfectamente en su vida, en su cuerpo, Padre. Gracias, Padre, infinitas. Te agradezco infinitamente por esta reunión que hoy vamos a tener y que estas palabras, Padre Celestial, lleguen directamente a nuestro corazón y las podamos arraigar. Esta oración te la dejo dicha, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, la clase pasada habíamos quedado, estamos en la habitación del reconocimiento y dimos inicio la clase pasada a las 3 oraciones de Efesios comparadas y vimos la clase pasada, hablamos sobre el reconocimiento. En Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Perdón. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Salmo 119:99 nos dice, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sí? Salmo 119:27 nos dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entonces acá estamos viendo palabras claves como el alimento sólido, ¿cierto? Que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, y recordemos que estos sentidos son los sentidos espirituales y que a través de la savia de la palabra de Dios, pues nosotros vamos a poder discernir mucho mejor el bien del mal
también vemos que esta palabra es para meditarla, y esto que Pablo les estaba enseñando a los efesios en esta primera sección, recordemos que fue toda la revelación y era precisamente para que pudieran tener digamos que estas 3 oraciones son básicamente para que ellos pudieran reconocer. Entonces tuvieran el reconocimiento, que es el uso continuo, perseverante, el meditar varias veces este alimento espiritual para que el espíritu de sabiduría se manifieste y conozcamos profundamente a nuestro Padre a través de su palabra. Entonces, este fue como un poco el resumen de lo que vimos la clase pasada. Entonces, vamos a continuar con este tema de las 3 oraciones de Efesios comparadas, y pues este es un tema corto. Hoy vamos a ver un tema corto pero muy sustancioso, porque hay un paralelo muy lindo acá en estas dos, sobre todo las 2 primeras oraciones. Acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son estas 3 oraciones de Pablo en todo el libro de Efesios. Tenemos esta primera oración que está en Efesios 1, 15, 19, que la vamos a leer. Voy a leer las 3 para que podamos hacer el paralelo de lo que hay en común en estas oraciones. Efesios 1, 15, 19 nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Si vamos a la segunda oración, tenemos casi que la misma introducción, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La tercera oración de Pablo arranca: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? En el versículo 16 de la primera tenemos: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el versículo 16 de la segunda oración también habla algo parecido del dar, ¿no? Que lo mismo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí entonces estamos viendo como la centralidad un poco de esta segunda oración, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y acá en el 17 leemos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces es muy interesante ver acá en el versículo 17 que Pablo pide que se os dé espíritu de sabiduría, y acá en el 16 de la segunda oración pide el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El 17 de la segunda oración nos dice: para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Imagínate, o sea, son lo más profundo lo más profundo de Dios, lo más profundo de Dios. En el 18 nos dice: alumbrando, de la primera parte, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y acá,
podemos relacionar perfectamente las riquezas de la gloria con el versículo 18 de la segunda oración, con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, casi que son riquezas insondables, profundas. En el 19 de la primera oración tenemos, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y en la segunda oración tenemos, en el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿sí? Y aquel que es poderoso, acá relacionamos este poder con este poder, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice el 21, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este cierre de la tercera oración, ya tenemos otra cosa, porque esta tercera oración está en el capítulo 6, versículo 18 al 20. Por ende, nos falta ver el versículo en los capítulos 4 y los capítulos 5. Por ende, hay un recorrido que hace esta oración que todavía no lo hemos visto, ¿sí? Aquí Pablo en el 19 dice, bueno, voy a leer otra vez toda esta, perdón que me salí. Voy a leer toda la tercera oración que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces acá se encierra una parte que todavía aún no hemos visto, pero donde vamos a hacer más énfasis es en esta primera y en esta segunda oración. Entonces, voy a volver a repetir esto porque me parece muy importante, y es esta parte. Primero, acá Pablo ora por el espíritu de sabiduría, lo cual nos va a dar un fortalecimiento con poder en el hombre interior por su espíritu, en la segunda oración. En la primera parte hablamos de alumbrando los ojos del entendimiento para que nosotros podamos conocer cuál es nuestra esperanza y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y esto lo podemos relacionar perfectamente con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la plenitud de Dios. Mire, esto es increíble, ¿sí? Después nos hablan del poder, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Lo comparamos con el 20, que es, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y habla también acá el versículo 19 del amor. En estas dos oraciones tenemos tres aspectos que están, digamos que están en todas en todas las administraciones, pero que cada una tiene un componente, bueno, eso lo voy a explicar ahorita más adelantico, tiene una perspectiva diferente según el llamamiento. Y hablamos de la fe, del amor y de la esperanza de cada llamamiento. Entonces, aquí también hay un componente importantísimo porque dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, ¿sí? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo cada una de estas dos oraciones se va interrelacionando. Entonces, aquí vamos a mirar en estas dos primeras oraciones las cosas que tienen en común. Entonces, ¿quién nos da? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y en la segunda oración tenemos el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Después tenemos os dé, ¿sí? ¿Qué es lo que está pidiendo Él que nos dé ese Padre del Señor Jesucristo?
un espíritu de sabiduría y de revelación para que nos fortalezcamos por el espíritu en el hombre interior. O sea, tiene relación. Para que sepáis qué es lo que tenemos que saber. La esperanza, las riquezas, el poder. Y en la segunda oración tenemos el amor de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo sobresaliente? Lo que sobresale, el sobreexcedente poder. Y también tenemos acá en la segunda oración conocimiento y el sobreabundante amor de Cristo. Tenemos también los medios. ¿Quiénes son los medios? Nosotros en Cristo, y acá tenemos a Cristo en nosotros, el hombre interior. Es bellísimo esto. El poder es el poder producido en Cristo, que es energeo, acá en la primera oración, y acá en la segunda oración, el poder que opera en nosotros, ¿sí? El poder producido en Cristo y el poder que opera en nosotros. La fuerza, que es la fuerza dunamis, que es la poderosa fuerza exhibida en la resurrección. Me encanta esta parte. Y en la segunda oración, el poder necesario para comprender con todos los santos. El objetivo es la plenitud de aquel que llena todo en todos. En la segunda oración, para que podáis ser rellenados a plenitud de Dios. Qué increíble. Y a los que incluye, a quienes incluyen, a los que creímos, o todo nombre que se nombra, cada familia en el cielo y tierra que se nombra. ¿Mm? Bueno, entonces estas son como los paralelos, como las cosas en común de estas dos oraciones, pero digamos que cada una empodera a la otra o tiene como más profundidad, más a fondo. Nos está mostrando mucho más a fondo lo que no se habían mostrado, lo que no se había enseñado en otras administraciones. O sea, bien sabemos que este libro de Efesios nos habla siempre de cosas gigantes, de cosas grandes, excesivas, o sea, sobreabundantes. Y todo lo que hablan estas dos oraciones, lo que hace Pablo, digamos, lo que resume es toda la sobreabundancia de Dios en todos los sentidos para este llamamiento, para este llamamiento. Entonces, hay además una evidente correspondencia en estas tres oraciones. En la primera oración, Pablo ora por el creyente. En la segunda, Pablo ora por el creyente, pero en la tercera, el creyente es que oren por sí. ¿Sí? En la primera oración, el objetivo es que podáis conocer. La segunda, el objetivo es fortalecimiento en el hombre interior. La tercera, en la tercera oración, el objetivo es que yo pueda dar a conocer, este misterio. Entonces acá Welch hace como una relación entre cada oración. Entonces nos habla de la oración, la primera oración de Pablo, es una oración por reconocimiento. Entonces él habla acá como de los ojos. Recordemos que esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? El reconocimiento de toda esa primera parte de la sala de manumisión, de todos los documentos legales, de todo lo que tenemos nosotros ya por documento legal. Y en la segunda oración tenemos ya, es una oración por entendimiento. Y acá está relacionado con el corazón. Es decir, que acá se hace como un pare para poder entender esta primera parte que fue el reconocimiento. Y la tercera oración dice oración para hablar como debo, es decir, que está relacionado con la boca. Entonces acá vemos como tres partes que básicamente si lo vemos, pues son básicamente tres partes en las que uno adquiere el conocimiento de Dios. Una, que es cuando yo ya, ¿qué es lo que tengo para mí? Dos, cómo sintetizo a través del Espíritu Santo y el Espíritu de sabiduría que Dios me da, cómo es que lo llevo a los sentidos espirituales y cómo lo manifiesto, lo pongo por manifestación
en mi vida, viendo las cosas, como dice Colosenses, viendo las cosas de arriba y no las que están sobre la tierra, es decir, aplicando todo este conocimiento, aquí, trayéndolo aquí. Y la tercera oración ya va de hablar, cómo lo debo decir o cómo lo debo hablar en dado caso de que me pregunte un hermano en Cristo, o en dado caso de que llegue una persona, el dado caso que Dios me ponga una persona, etcétera. Entonces, fíjense que es como este proceso que viene de arriba para mí como hacia abajo, ¿no? Entonces, es bellísimo ver cómo estas tres oraciones son como ese encadenamiento de un proceso de cómo es que baja la palabra de Dios y viene aquí a ser manifestada en nosotros. Eh, Como bien vimos en la primera parte de Efesios, estamos recibiendo toda la revelación inicial que hace Dios, tanto del Evangelio de nuestra salvación como de la revelación del misterio. Luego recibida una tal enseñanza, nos exhorta a reconocer y meditar todas las cosas aprendidas para fortalecernos en el hombre interior. Esta pausa es importante para interiorizar lo aprendido. Es decir, estando llenos de una de las revelaciones más grandes dadas por Dios a los hombres, Pablo conduce a los creyentes efesios de reconocer y meditar toda esta grandeza. Welch, por su parte, hace la analogía de esto que estamos viendo acá en Efesios con un automóvil. Entonces él dice, el automóvil se llena de gasolina y debe consumirla, el automóvil debe consumir esa gasolina para luego volver a llenar el tanque. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo Pablo con aquellos efesos de los aquellas personas de la ciudad de Éfeso que habían recibido esta revelación. ¿Sí? Cuanto más, dice Welch, la mente del creyente investida con facultades de lógica y razón y bajo la supervisión de una conciencia iluminada y la guía del Espíritu, debe tener este mismo orden, es lo que él dice. Es decir, de que se recibió todo este paquete, ahora este paquete lo tengo que ir bajando a través del espíritu de sabiduría para que fortalezca mi hombre interior y yo pueda de alguna manera conocer un poco más de la profundidad de las riquezas de Cristo y de la plenitud de Dios. Entonces, por eso es precisamente sobre esta base que la oración continúa diciendo, por tanto, ¿sí? Que es dia tout, por causa de esto o teniendo esto en consideración, ¿sí? Entonces, por eso es que estas oraciones están de esta manera como encadenadas. Entonces, la revelación dada a Pablo, para los que creemos en este llamamiento, contiene estas 4 partes esenciales fundamentadas en la fe, el amor y la esperanza, que era lo que les hablaba en un principio. Recordemos que estas 3 partes también la tienen las otras esferas de bendición, pero cada una con un énfasis y un enfoque diferente según la esperanza, ¿sí? Entonces tenemos la adopción de acuerdo a su buena y agradable voluntad. Tenemos el perdón de los pecados que sucedió de acuerdo a las riquezas de su gracia, la revelación del misterio de su voluntad que vino de acuerdo a su beneplácito, el cual se había propuesto así en sí mismo, la herencia que vendremos a disfrutar de acuerdo al propósito suyo, de aquel que opera todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, ¿sí? Entonces tenemos adopción, el perdón, la revelación y la herencia. Esta carta, bien sabemos desde que la estamos trabajando, que tenemos las 3 partes importantes de Dios, digámoslo así, que es la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo, que en la oración lo vemos en cuál sea la esperanza de su llamamiento, cuáles sean las riquezas de la herencia que hemos tenido y cuáles sea el poder de los que hemos creído o de los que creemos. ¿Sí? Entonces es genial cómo se puede entrelazar absolutamente
todo esto que Dios nos está mostrando con todo. O sea, es decir, con la voluntad de Él, con la obra que hizo el Señor Jesucristo y con el testimonio del Espíritu Santo. Y acá viene un aspecto importante. Ay, Dios. Acá viene un aspecto importante que es la parte de vuestra fe. Si nosotros nos devolvemos acá un minuto, cuando él habla en esta primera parte y quiero explicarlo bien, me parece muy importante. Espérate que me estoy devolviendo. Espérate acá. Cuando Pablo habla en esta primera oración donde dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Y esto es lo que nos quiere explicar un poco acá, Welch. Acá, esa vuestra fe que dijo efectivamente el apóstol a esta altura, no debe ser confundido con la fe que fue depositada en cualquier distinta dispensación o llamamiento. No puede tratarse del don de fe por el cual se quitaban del medio las montañas. Esta es la fe capaz de armonizar de acuerdo con vuestro llamamiento, ¿sí? Es la clara comprensión del distintivo carácter de nuestro llamamiento peculiar con el correspondiente amor para con todos los santos, ¿sí? Es decir, los efesios recibieron la revelación de la verdad y así lo manifestaban en su vida. Ellos manifestaban la verdadera fe con el amor consecuente y sobre esta base entonces el apóstol continúa adelante con su incesante oración con respaldo de ellos, ¿sí? Entonces, para resumir esta primera parte, ¿no? De las 3 oraciones. La primera parte es como si el apóstol Pablo hubiera dado, vuelvo y repito, todos nuestros documentos legales, ¿cierto? Que es la sala de manumisión. Después, él ora por esas personas que recibieron esto para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y puedan ser fortalecidos en el hombre interior. Y asimismo, por eso dices, porque ya conozco vuestra fe y vuestro amor a esto, o sea, que se han extendido a este llamamiento nuevo. Entonces, él por eso hace esa oración, esas 2 oraciones, ¿sí? Entonces, es esa parte de, tengo un conocimiento, ahora lo tengo que reconocer a través del espíritu de sabiduría para fortalecer el hombre interior que es Cristo en nosotros y ahí sí poder continuar con el resto de cosas que tenía preparada Pablo para ellos. O sea, que hay como una especie de pare, de decir, venga, ya les di todo esto, ahora sinteticémoslo a través del espíritu para poder continuar con las otras cosas. Entonces, este es como el primer, como el resumen, digamos, de estas 3 oraciones de Efesios comparadas. Entonces, bueno, sí, es que era una enseñanza cortita, pero muy sustanciosa. Entonces, le doy la palabra a ustedes para que podamos discutir un poco del tema. Juan, ¿sí? Sí, Sara. Bueno, qué bonito que... Sí, lo que vamos viendo es la perfección de su palabra. Lo que vamos viendo es cómo se complementa. Esto tiene mucho que ver con la tal estructura de las escrituras, donde una información que nos da en una primera parte vamos viendo complementos en otra parte. Y efectivamente, primeramente hemos visto lo que es la habitación de nuestros documentos legales y hemos visto la diferencia con otros llamamientos, como el nuestro es anterior a la derrocada del mundo, a la hecatombe que sucedió entre Génesis 1 y el versículo 2.
hemos visto cómo los sitios donde se van a disfrutar nuestras bendiciones, que no lo tienen otros llamamientos, es en los lugares celestiales, y esa fue la primera habitación. Las diferencias que teníamos y que tenemos con respecto a otros llamamientos y a otras esperanzas, y esto es muy hermoso. Y por eso Pablo se para en seco en el versículo 14 y comienza esta oración preciosa en que realmente él se da cuenta que no puede con sus palabras, por mucho que las multiplique, dar a conocer a estos santos y fieles de este llamamiento, y pide a Dios, y esta es una oración respondida, porque es conforme a la voluntad de Dios, pues que nos dé a cada uno de nosotros ese tal espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, que es, como ha dicho Sara, la palabra reconocimiento de Él. Y esto se complementa con la otra oración que es, y lo vamos a ver en este estudio de la epístola, es la torre central del edificio. Tenemos 3 habitaciones de un lado y 3 habitaciones de otro, y la torre central, que es esa oración que complementa la primera, y la complementa y nos abre mucho el entendimiento. Así vamos leyendo las Escrituras y sin comprenderlo todo, lo que vamos viendo es su perfección. Y a medida que, como ha dicho Sara, vamos meditando en las cosas que vamos escuchando, entonces ese espíritu de sabiduría y de revelación nos va ciertamente llevando a cabo su obra en nosotros, dándonos a conocer, y cuando nos damos cuenta es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es cierto, como me decía Deb, yo nunca imaginé, yo nunca hice esto con... Y es verdad. Creo que Sandra también dice lo mismo de los audios, yo de las traducciones, ella del blog Bible Understanding. Nunca lo hizo con el conocimiento de cómo iría a bendecir a un montón de gente que no conoce, nunca las ha visto, porque eso es otra cosa que el espíritu de sabiduría y de revelación nos ha dado, y es que somos una iglesia invisible. Esto es cierto, la iglesia del misterio es una iglesia invisible, es una iglesia que Dios, de miembros que Dios conoció antes de aquella caída del mundo y que vendrían a ser portadores de este gran secreto. Y esa es nuestra fe particular. La fe es algo, como hemos dicho, muy sencillo. Tenemos fe o no tenemos fe. Pero no podemos confundir la fe de Abraham, por ejemplo, en su tiempo, como no podemos confundirla con la nuestra una vez que se ha abierto y se ha completado la palabra. Esto es hermosísimo. La palabra no está completa sin el gran misterio, sin el gran secreto. Y la palabra no se puede comprender si no está completa con el gran secreto. Y esto es algo que estoy viendo cada vez más claro en mi vida, porque el no entender que la palabra no está completa si no tiene el gran secreto y no se separa el gran secreto de todo lo demás, entonces la palabra no se entiende. Y es por eso que la mayor parte de los grupos cristianos se siguen bautizando, porque no han entendido que ha habido un gran secreto que ciertamente ha acabado con los tipos y las sombras de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque en Cristo
habita la plenitud de la deidad, para lo que todos esos tipos y sombras sirvieron para ir educando hasta que llegase esta plenitud. Y por eso siempre vemos al apóstol Pablo decir que no nos volvamos para atrás, que no cumplamos con ritos, con ceremonias, con los rudimentos del mundo, como vimos en la última reunión, los rudimentos de la palabra, porque aquello no eran más que tipos y sombras. El no entender esta separación hace con que ciertamente un gran número de creyentes siga pensando que la Iglesia dio inicio en Pentecostés. Esta no separación del gran secreto hace con que haya muchos que sigan persiguiendo las señales milagrosas, aunque no las vean nunca. Y como nosotros fuimos enseñados, además, ni tan siquiera de una manera escritural, porque nos decían que todos teníamos todos los dones espirituales que estaban escritos en Corintios 12, perdón. Todos hablábamos en lenguas, todos profetizábamos, todos hacíamos interpretación de lenguas, todos hacíamos señales y milagros y maravillas, y si no las hacíamos es porque no creíamos, porque hay un versículo que nos mostraban que aquellas señales seguirían a los que creen. Y si no distinguimos lo que ellos tenían que creer en esa altura, y es que el reino estaba a la mano, eso es, todo lo que había es que el reino estaba a la mano, y lo que se pretendía era el arrepentimiento de Israel. Y si tú confundes esto con tu llamamiento, pues tú vas a querer seguir haciendo señales, porque está escrito que esas señales seguirían a los que creen. De ahí que no podemos confundir la fe de Abraham con la fe del libro de Hechos. Y por eso está tan bien explicado que su doble ministerio, el de Pablo, comporta el periodo del libro de Hechos y después cuando Dios lo encierra en prisión. Como hemos leído, yo soy un embajador en cadenas, en prisión, de este gran misterio. Y lo que es cierto es eso mismo, es que cuando por fin nos damos cuenta que la plenitud de Dios habita en nosotros, entonces se acabaron los mediadores. Entonces se acabaron los hombres. ¿Por qué? Porque tú tienes dentro lo que te ha dicho esa oración, la plenitud de Dios. No quiere decir que tú tengas la plenitud de Dios dentro de ti, sino que es a tu capacidad. Esa es la plenitud de Dios en ti. Tú tienes todo a capacidad, tu capacidad, la que consigues llevar contigo. Este es el gran secreto. Este es el gran secreto de donde todos los tipos y las sombras y las ceremonias y los sacrificios del Antiguo Testamento y del Nuevo en el periodo de los Hechos se acabó. Esto es lo que intenta decirles Pablo en la epístola de los Hebreos, que Cristo está muy por encima de los sacerdotes, que Cristo está muy por encima de los ángeles, que Cristo está muy por encima de todos los sacrificios. Esto es lo que intenta decirles. Y esto es lo que nosotros tenemos que asimilar personalmente, y esto no es difícil asimilarlo. Esto no es por llegar a un conocimiento nuestro de preparación, disciplina, sino que, no, aunque yo no entienda absolutamente nada, es muy fácil comprender
que en este hombre interior viene todo de Dios. Mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede explicarlos, aunque Pablo ora, efectivamente, en la última oración, para que cuando abra su boca, este espíritu le dé las palabras convenientes para darlo a entender. Pero sabe, por lo que nos ha pedido en la primera oración y la del medio, que solo el espíritu de sabiduría lo puede hacer. Esto es, ya hemos dicho que nuestro Dios, cuando quiere, y esto es de su parte, nosotros no lo procuramos, como decía Deb, o como lo ha dicho hoy mismo Sara, o yo, o Sandra, con los trabajos que hacemos, no tenemos ni la menor idea. Es decir, nosotros ni mismo siendo utilizados por Dios tenemos muchas veces conciencia de lo que estamos haciendo. Asimismo, lo que nos dice nuestro Dios es que nuestro servicio en Cristo, no en nosotros mismos, sino en ese hombre interior, nunca será en vano. Nunca será. Esa es la única garantía que tenemos, pero no somos conscientes continuamente de que Dios nos esté utilizando para nada. ¿Por qué? Porque el que únicamente tiene el poder para abrir los ojos de tu entendimiento, como eres tú como persona, es ese espíritu que te ha puesto dentro. Esto es sencillo de reconocerlo y además os puedo decir que con este conocimiento comenzamos a leer las escrituras en cualquier parte y no es que lo comprendamos todo, pero como tenemos esa plenitud dentro de nosotros, entonces vamos reconociendo al Padre y por qué escribía. Por ejemplo, estoy en este momento en Mateo, porque me vino al pensamiento que el Evangelio que habla del reino que ahí viene, después de los 7 años del Apocalipsis que también hemos estado estudiando y que todos tenemos en este sentimiento espiritual que está para muy breve, tal como está el mundo por las señales de los tiempos, pues que era genial poder ver cómo va a ser ese reino. Y para ver cómo va a ser ese reino, ciertamente el Evangelio de Mateo es el mejor, porque es el que trata efectivamente de cómo se va a llevar a cabo la justicia de Dios en ese tiempo. Y es precioso. Entonces, viéndolo todo esto desde la posición donde nos ha puesto el Padre por encima de todos los principados y potestades, podemos leerlo sin el temor como lo hacíamos antes, viendo escritas cosas que no nos hacían ni nos daban consuelo ni edificación leer, porque eran cosas muy negativas. Os voy a poner un ejemplo. Yo cogía la Biblia y esto es lo que hacíamos cuando no teníamos esa separación del gran secreto, cuando no teníamos esa separación de la plenitud de Dios en nosotros, que nos explicaría todas las cosas. Y entonces vemos, y es cierto lo que ha dicho Sara, es cierto porque está escrito, que ese gran poder lo primero que nos muestra es su gran amor, que sobrepasa todo entendimiento. Y esto, cuando no teníamos esta distinción del gran secreto y no era el espíritu de sabiduría y de revelación, lo que hacíamos era mezclar todas las escrituras. Y entonces leíamos cosas, y esto es precioso, porque ahora yo ando con más cuidado viendo efectivamente por ese espíritu de revelación y sabiduría que hay una estructura.
no consigo llegar a verlas todavía en su perfección, ni mucho menos, y esto siempre irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero cada vez lo entiendo mejor, cómo las cosas del Padre lo reconozco, son perfectas. Es algo que ya está en mi corazón, ya lo reconozco a la legua, y sé que cuando hay estos cambios en sus escrituras es porque hace parte de esa tal estructura que me muestra su perfección, me muestra su... Y son cosas muy sencillas, es decir, nosotros no vamos a descubrir nada que no esté escrito, que no esté ya diseñado en su palabra. Por tanto, tiene que ser el Padre que nos dé esa perfección, ¿no? Es como todo en la vida espiritual, todo tiene que ser por Él. Y hay un calor en la comunión de cada uno de vosotros con este Espíritu, con vuestro Dios, que es mayor que la esperanza y que la fe. El mayor de ellos es el amor. Y ese reconocimiento es un sentimiento que trae consigo este hombre interior que nuestro Padre fortalece de día para día. Y después viene entonces este conocimiento, y es precioso porque Él dice, aquel que piensa que sabe algo, todavía no sabe nada como conviene. Por tanto, nos hace ser muy humildes, nos hace ser muy agradecidos con la poca luz que tenemos. Esto es precioso, reconocemos que todo esto es perfecto, que tiene una altura, una profundidad, una largura, una anchura maravillosa. Es un privilegio saber que somos hijos tan amados suyos, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que somos herederos de un Padre tan sumamente rico que ha hecho esta naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Y así entonces vamos viendo en Mateo cómo primero nos hace la genealogía desde Abraham hasta Jesucristo. Y esto me lo dice porque hay otras genealogías que van desde Adán y ocupa toda la humanidad, pero esta particularmente está centrada, esta genealogía, en Israel. Esta es la ascendencia de Cristo por la línea que fue llevando Dios, protegiendo esa semilla, teniendo que destruir muchas veces a sus enemigos porque si no acabarían con ella, como sabemos en las Escrituras que estuvo a punto de hacer el adversario muchísimas veces. Por eso las destrucciones que vemos en el Antiguo Testamento era con la protección de esta semilla, que aquí está también relatada, y cómo coincide con los números, cómo son 14 desde Abraham hasta David, como desde David hasta la deportación son 14, de la deportación, que es cuando comienzan los tiempos de los gentiles hasta que viene Cristo, son 14. Por tanto, cómo Dios tenía todo esto en su perfección y comprendemos los números, la matemática, cómo está aquí colocada en todos estos versículos. Después, entonces, en el versículo 18 de Mateo es su nacimiento y cómo viene por una virgen y cómo esto lo explica diciendo cómo lo han dicho los profetas en la antigüedad. De ahí que Israel no tenía disculpas ninguna para recibirlo, porque ellos eran conocedores de las Escrituras como lo era Pablo. Ellos eran estudiosos y muchos de ellos, como vemos cuando el rey Herodes ve que llegan los magos, reúne a los principales sacerdotes y preguntaron dónde había nacido el niño.
Y ellos rápidamente le dijeron que en Belén, de Judea. ¿Cómo sabían ellos? Porque eran estudiantes de las Escrituras. Ellos tenían la letra muerta, pero no la letra viva. Hay una gran diferencia entre la letra muerta y el espíritu que nos da la letra viva. Y esa es la oración de Pablo, es que se haga vivo en ti. Entonces vemos ciertamente cómo nace, según han dicho los profetas. Y a seguir entonces viene la adoración de los magos, comenzando en el capítulo 2. Y cómo ellos ciertamente han visto la estrella de el que tendría que venir. Y sabemos que estos magos venían de Persia. Sabemos que venían de lo que había enseñado Daniel, Sadrach, Abed-Mesó, de lo que tendría que ocurrir. Y todos estos eran magoes, y que eran como los científicos de aquella altura. Estos no serán unos cualquiera, tres reyes que venían en un camello. Esto es como diturpa el adversario y el mundo, las escrituras. Esto era un gran séquito, porque si no, no hubiese sido recibidos por Herodes, ¿entiendes? No hubieran sido recibidos por el principal gobernante de Israel. Y dice que no solo Herodes, sino toda Jerusalén se turbó al ver este séquito, porque reconocieron que eran los científicos de máxima autoridad. Y ellos conocieron por la estrella, que sabemos en un estudio de Charles Wells que esta estrella, se ha hablado mucho de conjunción de planetas, se ha hablado, pero Charles Wells nos dice que la palabra estrella tiene mucho que ver con ángel. Dios llama muchas veces sus estrellas a sus ángeles, porque cómo es que desaparecen y ellos tienen que preguntarle a Herodes, y a Jerusalén se enteró de que había venido algo, había nacido algo, y esto era el rey que estaba para venir, y vienen los de fuera y lo conocen, y ellos no. Pero se turbaron porque era gente maravillosa, era gente ciertamente con una reputación muy alta. Por eso fueron recibidos en palacio. Y por eso los religiosos de la época, fariseos y escribas, sabían que era en Belén. Entonces ellos se dirigen a Belén y ven otra vez la estrella, y la estrella se para exactamente a la puerta donde está el niño. Y ellos se alegraron. Si hubiese sido una estrella o una conjunción de planetas, ¿cómo es que se para a la puerta? ¿Cómo es que les desaparece y les hace preguntar en Jerusalén? De ahí que ciertamente toda esta información de estos hombres que escudriñaban las escrituras, que se fueron dando cuenta de las estructuras, descubrieron todas estas cosas. Aquí tenemos la adoración. Poco tiempo después comienza la persecución en el capítulo 3. ¿Entiendes? No, perdón, mismo aún en el capítulo 2. Y hay la matanza de los niños, como también había sido ya escrito por los profetas. Sara, ¿quieres decir algo? ¿Sara? No, continúa, Juan. Bueno, pues es genial, es maravilloso, porque muy poco tiempo después vemos ya la persecución al Cristo. Vemos ya cómo se intenta matar a Cristo, y no era su tiempo. Y por eso tiene que huir a Egipto, que era el mundo. Es repudiado y se va para el mundo, se va para Egipto. Allí vive hasta la muerte de Herodes, cuando el ángel del Señor en sueños le dice a José para volver, porque acababa de morir y los que querían matarlo ya se habían muerto. Sin embargo, antes de llegar, él descubre que había Arquelao,
que también sabía de todos estos movimientos de Herodes, tuvo miedo y el ángel le dijo que se dirigiese a Galilea. Y es a Galilea, dice, de los gentiles. Él se fue a vivir efectivamente a Nazaret y después pasó a Capernaum, que era lo que se llamaba Galilea de los gentiles. Era Israel, pero muy cerca de Siria y considerado por los judíos como muy contaminados por todos los gentiles. Allí fue donde se largó y allí fue donde vivió Jesucristo hasta que comienza su ministerio. Después el capítulo 3, entonces es como sale Juan el Bautista, que también está predicho por sus profetas, y todo esto en el Antiguo Testamento. Ahora estoy haciendo un trabajo maravilloso, me está encantando, que se llama El tiempo y lugar. Es precioso, he encontrado cosas como... ¿Tú sabías que el Antiguo Testamento, por las fechas que están escritas, tiene una duración de más o menos de 4.000 años, hasta que viene Jesucristo? Y lo que es impresionante es que los 2.000 años primeros están en los 11 primeros capítulos de la Biblia. Y esto realmente responde a una pregunta que tienen siempre los críticos, los que miran la palabra con desprecio, que dicen que esto es un libro y hacen preguntas como, ¿ah, sí? Entonces, ¿con quién se casó Caín? Porque no entienden que en los 11 primeros capítulos pasan 2.000 años y que el tiempo de vida, debido a que la enfermedad todavía no había tomado cuenta, como hoy, del cuerpo humano, además de las grandes modificaciones que se dieron en el diluvio, llegaban a vivir 900 y tal años. Por tanto, en esos 11 primeros capítulos de Génesis hay 2.000 años. Y ciertamente nosotros hemos visto como en muchas épocas de la historia se ha repoblado geográficamente un territorio como fue Europa. Europa, cuando se dio la peste negra, la peste bubónica de 1600, murieron el 90% de las personas. Y sin embargo, en mucho menos tiempo que esos 2.000 años, la población actual de Europa llega a ser de miles de millones. Ahí, en este momento en el mundo dicen que son cerca de 10.000 millones de personas. Por tanto, ¿qué no iría a suceder en los 2.000 años que son los 11 primeros capítulos? ¿Por qué? Porque el resto es ciertamente cuando Dios apaña a Abraham y de ahí saca esta genealogía que está aquí en Mateo. Y esto cuenta los otros 2.000 años hasta la venida de Cristo. Es precioso cómo coincide todo, cómo... Y todo esto está escrito en épocas, en tiempos que son muy anteriores y sin embargo aparece Juan el Bautista. Y hay gente, historiadores como Herodoto, que hablan de Josefo, que es el historiador de la época, era un judío que hacía historia, no era religioso, y que tiene el crédito de todos los historiadores actuales, y él habla de este Juan el Bautista, ciertamente, y cómo aparece, y cómo esto está escrito en los profetas, y cómo es llevado al desierto con los 40 días y 40 noches, y después es tentado, ¿entiendes?
Y esto coincide con que es un personaje, nuestro Señor Jesucristo, cuando hombre hecho aquí, hombre es igual que nosotros. Por eso es misericordioso, socorriéndonos en cualquier circunstancia que nosotros estemos, porque Él pasó por lo mismo que tú has pasado y pasas. Por eso es poderoso para socorrerte en cualquier circunstancia, y por eso es poderoso para, en ese poder de resurrección que lo levantó de los muertos, darte otra vez el ánimo para continuar. Esto es tan hermoso, esto es tan lindísimo. Pero bueno, llegamos entonces al capítulo 5 y es lo que se llama el Sermón de la Montaña, que nosotros siempre pensamos que fue una gran multitud a quien dijo estos sermones, y no es verdad. No es verdad, esto solo se lo dijo a sus discípulos. Si nosotros leemos en el capítulo 4, y aquí lo que les da, esto es lo que quería deciros, es a partir del capítulo 5, todo lo que va a ocurrir en el reino. Todo lo que va a ocurrir en el reino. Comenzando por los que se llevan su recompensa. Pero para que veáis que esto no fue pronunciado, este tal sermón de la montaña que se conoce por las bienaventuranzas, que no fue una gran multitud, nosotros leemos en el versículo 35 que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces comienza el capítulo 5. Viendo la multitud, nuestro Señor Jesucristo subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando él vio aquella gran multitud, se subió a un monte. Y los únicos que fueron a él fueron sus discípulos. La multitud no estaba allí. Y entonces es precioso porque comienzan diciendo las tales que se conocen como bienaventuranzas y que terminan en el versículo 12, y la mayor parte de la gente piensa que ahí terminó. Y no es cierto. Este sermón ya te lleva hasta un montón de capítulos muchísimo más adelante y te va a hablar del reino. Y es aquí donde vamos a encontrar cantidad de cosas que no nos gusta escuchar. Primero dice exactamente los que van a heredar el reino celestial. Y después nos habla de los mansos que van a heredar en la tierra. Y después comienza diciendo vosotros, tanto unos como otros, los que consigan esa recompensa, o el reino celestial, o el reino en la tierra, sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y dice, y sí, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada la tierra? La tierra se queda vacía sin vosotros. Y nos cuenta que la sal se puede volver insípida. La sal era en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo una cosa muy, muy valiosa. Era con lo que se conservaban los alimentos. Era efectivamente lo que servía para dar el sabor a las comidas, pero más como conservante de todo. Y valía más que el oro. Y decía, vosotros sois. Pero si la sal se hace insípida, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y es cierto, esto tiene mucho que ver con no os volváis atrás. Nosotros si nos volvemos atrás y no permanecemos en este hombre interior, ciertamente perdemos. Somos sal insípida. La sal, recuerdo haber visto un documental que
eran grandes bloques enormes que se conservaban en sitios muy bien guardados, pero por el tiempo, por la humedad, ese se corrompía y hacía, y esa sal ya no tenía su sabor, y entonces lo único que servía era para ser echada fuera en los caminos, y allí era hollada por los hombres. Esto es lo que ocurre si nos volvemos atrás, esto es lo que ocurre si ciertamente nos volvemos al mundo y perdemos nuestra plenitud de Dios en Cristo. Fíjate, no servimos más para nada sino para ser hollados por los hombres. Es increíble y esto está en Mateo. Sin embargo, fijaros bien qué bien coincide con lo que enseña Pablo. No os volváis atrás. Esto era en un tiempo en que estaba el reino a la mano. En nuestro caso, no os volváis atrás, es no os volváis de aquellos sitios en los lugares celestiales donde yo os he colocado. Y hay que saber esas diferencias, y hay que conocer el gran secreto. ¿Para qué? Para distinguir que esto está ciertamente para todos aquellos que tienen la esperanza de Israel. Y por eso ha leído Sara que Dios ora a través de Pablo, hace orar a Pablo, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Esto es todo tan hermoso. Y entonces vemos efectivamente, después de dar las bienaventuranzas, de decir que hay unos que son que van a ir para el reino celestial y otros para el reino aquí en la tierra, pero todos van a reinar con Cristo. A esto se está dirigiendo. No os volváis para atrás, porque vosotros sois la luz del mundo. Entonces habla acerca de la ley. Y si conociendo la ley, que ellos aquí dice, esta ley, los mandamientos pequeños, ¿y quiénes son los mandamientos pequeños? Son los de Moisés, por los que nos va a explicar ahora. Son mandamientos mucho más exhaustivos, mucho más. Y entonces ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Oísteis que los antiguos os dijeron, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este es un mandamiento simple o pequeño. Pero yo os digo, y este es un mandamiento grande, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto me recuerda que el reino de Dios en la tierra, su justicia, va a ser llevada con vara de hierro y no se va a permitir. Y ciertamente en el milenio no se van a permitir discusiones entre los hermanos. Asimismo. Y dice, si tienes una ofrenda que entregar en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Y esto me está haciendo acordar de Caín. Yo estaba muy equivocado pensando que Caín estaba a ofrecerle del fruto de su trabajo, del fruto de su labor. No, él era agricultor. Él fue presentando lo mejor que tenía en su sacrificio. Igual que Abel, que presentó de lo mejor del rebaño, porque era pastor. El problema no estaba ahí, el problema es que Caín tenía un rencor y un odio hacia Abel. Esto es, por lo que fue considerado mucho más agradable para Dios el de Abel, porque no tenía ese conflicto con su hermano. Y esto lo que me está diciendo es que no se va a permitir. Ciertamente va a haber un infierno.
que no es nada como el que nos han dicho las tradiciones. Si tú persistes en pecar. Y hay otra cosa interesante que sabemos del milenio y es que Dios le va a dar un corazón nuevo a la gente, en que puedan comprender perfectamente lo que es el bien y el mal. No va a ser como hoy en que el bien se toma por el mal y el mal se toma por el bien. Y la gente está totalmente confusa. No, nuestro Dios va a poner un corazón en los que pasen al milenio. Me estoy refiriendo a las naciones que ahí pasen. Y todo esto son leyes que van a suceder en el milenio, en que hay cosas maravillosas. Y vamos a ver cómo ciertamente funciona como la vara de hierro que hemos leído tantas veces en los Salmos y hemos aprendido en el Apocalipsis que se va a llevar la justicia de Dios. Y por la tierra, cómo lo van a llevar, su conocimiento, ¿me entiendes? De manera que los que reinen con Cristo, sea en los lugares celestiales, sea en la Jerusalén celestial, sea aquí en la tierra, van a ser ciertamente embajadores, van a ser recibidos maravillosamente bien por donde pasen, porque saben que llevan efectivamente la vara de hierro. De manera que todas estas cosas se abren con este espíritu de sabiduría y de revelación, viendo cómo van cambiando los temas, viendo cómo esto realmente todo lo que es el sermón de la montaña vamos siguiendo y todavía no ha cambiado y todavía no ha cambiado. Y cuando cambia, entonces en la estructura sabemos que es otro tema que está cogiendo, que está llevando a cabo. De manera que es precioso, esto es lo que ha hecho Sara esta noche, ha visto la primera de las oraciones, la del medio, cómo se complementan entre sí, y ciertamente es el espíritu de sabiduría el que nos va llevando y nos va dando su conocimiento y su reconocimiento. Y antes que llegar a esa parte del corazón y de poderlo dar a entender con la boca, hay lo que vemos con nuestros ojos de nuestro entendimiento, que es el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y esa comunión la puede llevar a cabo cualquiera desde el primer día que lo escucha, porque lo tiene todo en Cristo, la plenitud de Dios, en cada uno de nosotros. Gracias, Juan. Bueno, hay otra parte así cortica, pues esta segunda oración de Pablo, pues la vimos ahorita como para lo que hace Wells es como los comparativos, ¿no? Pero vamos a entrar a verla súper detenidamente a medida que vamos avanzando en el libro. Entonces, no es que vayamos a saltar de una vez ya a Efesios 3, no, acordémonos que estamos en la segunda habitación. Entonces, sino que era importante cómo él, esta primera oración, la compara con la segunda y con la última, ¿sí? O sea, estamos viendo estas comparaciones, porque más adelante vamos a ver mucho más detenidamente todo lo que está desmenuzado dentro de esta segunda oración. Era lo que quería como aclararles, que aquí pues no termina todo el asunto, ¿vale? Que pareciera que sí, pero no, ahí falta bastante tema. Entonces, no, Juan, me parece genial lo que nos estás explicando de los 4000 años. Me parece, eso es algo que estás traduciendo, es un libro, ¿qué es eso que estás investigando ahí? Porque me parece muy interesante, sobre todo que sé que a Amparo también le va a interesar mucho porque por aquello de lo que estamos hablando de los tiempos, ¿no? Sí, Seguimos sí, haciendo de Tiempos ese sí, tema se de la llama, caída, del tema de, de cómo son los tiempos. Exacto. sí, son, Entonces, quiero preguntarte, ese es un libro que es, cuéntanos. sí, es un trabajo que tiene como unos 15 capítulos. Voy en este momento por el 13.
Mañana enviaré el 12, lo quiero revisar, pero qué bonito, trata con cómo las escrituras, hay que diferenciar entre el tiempo y el lugar, y él hace una pequeña explicación al principio, o sea, las dos cosas van muy relacionadas, pero son distintas. De ahí que tú, por ejemplo, no puedes decir, hablando de la velocidad, voy a 50 kilómetros. No, a 50 kilómetros por minuto, por hora, o sea, es que las dos cosas van juntas, el tiempo y el lugar. Es curioso, es muy, muy curioso. Y ver cuando las escrituras están hablando de la geografía y de cuando la cronología. Entonces, hay un estudio cronológico Y la muy bien. topografía. ¿Eh? Y además la topografía, que fue algo que me interesó también muchísimo haciendo los audios de estos últimos que tú estás enviando. O sea, es bien, bien meticuloso al momento de hablar hasta de la topografía. Sí, sí, exacto, sí. O sea que, bueno, esto es, ¿no? Ver y distinguir las dos cosas es precioso. Y luego entra en un cómputo, en un cálculo. Tenemos, por ejemplo, y no sé quién era de tanta edad cuando engendró a tal. Y de tal a tal era de cierta edad. Y tú vas haciendo una lista de esos años y entonces vas descubriendo el año del diluvio, por ejemplo. Y después, efectivamente, como no hay... bueno, es impresionante. Después hay un estudio precioso de saber, no por lo que nosotros imaginamos, sino por lo que está escrito, si el diluvio fue una cosa determinada donde estaba el hombre en esa altura y el dominio que tenía sobre los animales, o si fue una cosa universal. Hay mucha polémica en ese sentido. Él dice, no estamos para nada, dice el autor, que es Charles Wells, yo no estoy para nada dudando de todos los milagros que requiere un acontecimiento de ese tipo. Pero sí quiero que no se ponga un peso que no lo tienen en sus escrituras, porque, por ejemplo, él hace la pregunta, ¿cómo es? Es decir, los animales de Australia y la fauna específica de Australia, los canguros, por ejemplo, los koalas, esos también tuvieron que hacer todo ese camino hasta entrar en el arca. ¿O fue algo delimitado? Y entonces hace un estudio genial de las palabras y las expresiones que parece que fue una cosa limitada en el espacio de terreno, de territorio, hace un estudio de las expresiones y palabras que parece que fue algo universal, y entonces cómo llega a la conclusión. Y la conclusión es que él piensa, y ahí lo tiene muy claro y lo dice, que fue universal. Y lo hace con las pruebas que se tienen. Por ejemplo, se han descubierto centenas de miles de esqueletos de mamuts en el Polo Norte. Y esto es imposible si no hubiese sido algo universal. Y además, en sus estómagos tenían
porque se quedaron congelados. Todavía la parte vegetal de alimentos en sus estómagos tenían esos alimentos, por tanto fue algo muy repentino. ¿Cómo es posible? Eso sería imposible si hubiese sido determinado solo en el territorio que ocupaban los hombres en aquella altura. Que también está muy bien definido cuál es el área que iban ocupando en su expansión por el mundo. De manera que es precioso, es el tema y cada vez se me hace más interesante. Y como dice Sandra, es muy exhaustivo, está muy bien hecho, paso por paso, y tiene que ver con el tal amor y respeto por las Escrituras. Y como dice, ciertamente, él queda sin dar una opinión más personal. Él, por todo lo que se ve, por los descubrimientos que ha habido de estos animales encontrados en esos sitios, que aquello todo fue universal. Pero que de todas formas lo que sí que él determina es que cumplió el objetivo que nuestro Dios quería. Tanto si fuese limitado como si fuese universal, cumplió lo que él quería. Y lo que él quería ciertamente es la destrucción de todo lo que era la vida fuera de aquel arca. Porque la tierra en aquel sitio, o entonces universalmente, se había corrompido de tal manera que eso perjudicaría a la simiente prometida que era nuestro Señor Jesucristo. Que es de lo que trata todo el Antiguo Testamento, quitando los 11 primeros capítulos. Es la protección de Dios llevando esa simiente a su nacimiento para que todos nosotros hoy podamos ser salvos. Juan, ¿podría por favor agregar ahí algo? ¿Podías qué? ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Pues corroborando lo que tú estás diciendo, me imagino yo que pues todavía en la época de Charles Welch no se habían hecho tantos descubrimientos a nivel mundial, en todos los continentes, en todas partes, acerca de las estructuras de los gigantes. Entonces es importante recordar que ellos estuvieron en toda la Tierra, en todos los continentes, pero pues me imagino que en aquella época de Charles Welch no era tan evidente como lo es ahora. Los descubrimientos pues no estaban, digamos, universalizados. Entonces ahora podemos saber con toda certeza que efectivamente fue universal, puesto que ellos llegaron a todas partes de la tierra y pues la destrucción del diluvio también, porque tenía que ser así. En todas las, es decir, por ejemplo, Suramérica, que se supondría que en aquella época no era tan familiar, pues nosotros sabemos, Machu Picchu, la isla de Nazca, todas estas estructuras hablan de que estaban justamente los gigantes y por eso tuvo que haber sido universal. Hay una serie que yo les propuse que miraran, que estaba muy de moda, que yo les sugería a las niñas que... Yo ya la estoy viendo. ¿Ya la estás viendo? Sí, para que Juan también si quieren, o bueno, los que quieran. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, es muy buena, pero pues hay que verla con el ojo de la palabra. Se llama Apocalipsis Ancestral, que esa me la sugirió Alijita, que aquí está. Excelente. ¿Dónde? Por Netflix. Ah, voy se llama Apocalipsis Ancestral, pero entonces él hace es un periodista. Él hace todo el análisis de él va a todos lados de la Tierra y tiene pues sus propias conjeturas. Bueno, y yo les había pedido que por favor la vieran para que pudiéramos diferenciar algunos tiempos, pero pues no quiero hablar nada, sino cuando la miren, sería chévere en algún momento, una vez que ya la hayamos visto todos, centrarnos a mirar esos detalles, porque pues se llama, sí, Apocalipsis Ancestrales en Netflix. Interesante de verla porque, mira, inclusive hoy estaba mirando un capítulo donde lo relacionaba yo
porque él tiene un, bueno, voy a decirle él ahí en ese capítulo que es ya terminando la primera temporada, muestra, creía yo, ver el versículo donde dice que cuando Dios hizo el castigo, ejecutó en Génesis 1:2, que dice que rayó pues toda la tierra, que la tierra quedó, y él muestra un lugar en Estados Unidos donde ellos, los geólogos, no pueden entender la magnitud del evento, porque es como si las aguas, recordemos que todo terminó anegado en agua, y ahí está la evidencia. Las olas en piedra quedaron ahí, la muestra, eran olas gigantescas y eran masas, pues uno dice, si se confundieron las aguas, imagínate, entre la tierra y el cielo, el peso tuvo que haber sido una cosa, y él muestra un famoso cañón y él habla ahí, lo explican. Bueno, entonces es interesantísimo porque corrobora lo que la palabra dice y los científicos tienen la evidencia que así fue. Entonces, hablando de lo que tú dices acerca de en el momento en que Charles Welch determina que para él, entonces digo, claro, ahora con nuestra tecnología de radar, efectivamente en el Amazonas también hay estructuras, hubo culturas. Entonces lo que yo he podido ver es que estos gigantes prácticamente habían tomado la tierra, no solamente la tierra prometida, sino ellos se esparcieron de una manera impresionante. Y pues bueno, sería rico de pronto que miráramos y algún día pudiéramos compartir estas cosas que son geniales y especialmente los que nos encanta algo de ciencia. Bueno, inclusive en esa serie está la explicación, muchas de las explicaciones por qué ellos eran tan dados pues, a conocer todo lo de las constelaciones, los astros. Bueno, y el diablo obviamente deja su marca en cada cosa. Entonces sería genial que la miráramos y que habláramos. Era eso. Sí, Amparo, me encanta que digas esto y todavía le doy más valor al respeto con amor de esta gente por las escrituras, porque él termina diciendo, yo no doy mi opinión. Ni nosotros como creyentes no deberíamos tener opiniones personales. Él dice, yo creo que fue universal por todos los datos que estamos recogiendo en el tiempo en que él estuvo. Y estamos sujetos a la información que vayamos adquiriendo. Y es cierto, es decir, mientras más cerca esté esta epifanía nuestra en que nos fundamos con nuestro Señor en el aire, en el sitio más alto por encima de los principados y potestades, nuestro Dios va dando esta apertura de que ciertamente su palabra deja sin excusa a la humanidad y los que estén atentos efectivamente podrán ver con ojos de ver todos estos documentos que certifican. Pero nosotros como creyentes ciertamente no precisamos de esas pruebas, pero es muy bueno porque nos afirman la perfección de nuestro Dios. Es verdad que Él no habla nada de estos gigantes que sí que ocuparon todo el universo. Y por tanto hoy con mucho más claridad sería consciente para dar esa información categórica. Sin embargo, en su tiempo eso no se había descubierto y había esas preguntas en el aire, o sea, si fue localizado o si fue universal, aunque y es curioso porque con las palabras que están escritas en la Biblia, cuando dice raeré la vida de la faz de la tierra, la palabra tierra hay dos palabras, una en que ciertamente es territorio y que tenemos que tener bien claro, o sea, si tenemos un interlinear griego, yo tengo, por ejemplo, pero lo utilizo poco porque
con estas traducciones voy aprendiendo mucho más, pero sí que es cierto, o sea, ver cuál es la palabra cierta, ¿no? Y la gente dice, no, fue universal porque está la faz de la tierra. Y él dice, no, porque la faz de la tierra ciertamente aquí es territorio. Cuando Pedro, por ejemplo, utiliza esa palabra, earth, en un sentido universal, cuando dice no hay ningún nombre debajo de todos los cielos y en la tierra por el cual podamos ser salvos. Ahí está utilizada de una forma universal. Sin embargo, la misma palabra en otras partes la utiliza como el territorio. El territorio. De manera que no es conclusivo que que pudiese él tener la idea de si fue limitado o universal. Por los acontecimientos que iban descubriéndose, él tenía la idea de que sería universal, pero lo dejaba en el aire. Y esto es respeto con amor por las Escrituras. Y hay otro versículo que dice, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Y esto es muy bueno porque podemos estar equivocados en una convicción, pero si no tenemos la idea de que sabemos todo, porque el que lo piensa así no sabe nada como conviene, ¿por qué? Porque nuestro Dios se va engrandeciendo siempre. De manera que pensar que ya lo sabemos es quitar la puerta abierta a que Dios te dé más información. Eso es. Y esta gente lo sabía, que tenía que no tener opiniones suyas, sino no salirse de las Sagradas Escrituras para ver la verdad. Y la descubrieron a un grado maravilloso, como nuestro Dios quiso y como nuestro Dios quiere darnos ese entendimiento suyo. Es precioso qué bonito, qué hermoso no salirse de las Escrituras para conocer la verdad. Nuestro Dios tiene todo en sus manos y claro que nos da también esta confirmación de las cosas que se van descubriendo, que tenemos que tener ojos de ver, porque si no, ciertamente, como él dice, examinarlo todo y retener lo bueno, retener lo que es. Examinarlo todo, pero retener lo que es bueno lo que está en Cristo, lo que está en su palabra. Y esto es como lo va haciendo Dios también, confirmándonos con esa aclaración que acaba de dar Amparo. Es maravillosa. Una de las cosas que, muy cortico, que quiero decir es que lo que tú dices respecto a lo de el Padre, además también hasta con nosotros en este momento nos está, yo siempre digo, preparando, porque yo veo, por ejemplo, cuando a través de los estudios, obviamente, como cuando van llegando, por ejemplo, las traducciones que tú haces o lo que nosotros estamos viendo, y cada vez siento que el Padre obviamente, nosotros siempre llegamos al Padre vacíos y Él siempre pues nos llena a través del Espíritu, pero por ejemplo, al ver como el crecimiento de ese conocimiento, que, por ejemplo, cuando yo veo este estudio de ir y ver lo que esto significa, que es como esta palabra que está aquí no necesariamente es el mismo significado en otro versículo o en otro capítulo o en el mismo contexto, en fin. Y después entonces recibir el estudio de tiempo y lugar, ¿sí? Entonces es como todo cae como tan perfecto porque ya tengo muchos conceptos que he conocido a través de este ir y conocer, entonces entrar a este tiempo y lugar ya me pone más en contexto
toda la escritura, ¿no? Y de todo esto que el Padre quiere. Y esta parte de la estructura que tú hablabas, una de las cosas que me ha encantado es que cuando la estructura empieza, se inicia a profundizar y alimentar cada vez más, pero siempre llega a una centralidad. Siempre tiene esa centralidad entre las dos partes. Y entonces a mí eso me parece también muy, muy bonito respecto a las estructuras como tú lo hablas. Y lo otro es que definitivamente el Padre, porque a veces yo digo, bueno, será nosotros o yo, pues como pues esa otra naturaleza, a veces digo, bueno, pero ¿será que sí estoy haciendo lo suficiente o será que no? Preguntas ahí que uno se hace también en la cabeza. Y entonces, enseguida entonces me encuentro de frente con situaciones o con cosas que el Padre me muestra a través del Espíritu, por ejemplo, como le comentaba, le compartía a Juan la vez pasada, la experiencia del árbol de oliva, o la experiencia que he tenido con las uvas, o la experiencia que he tenido con el árbol de higuera, porque aquí pues tenemos, acá específicamente en nuestra finca tenemos todos estos árboles, y entonces ver que realmente, por ejemplo, el árbol de oliva, que cuando habla en la escritura, por ejemplo, del árbol de oliva, que nosotros vemos ramas del árbol de oliva, pero que si las ramas se van y son muy, muy largas y muy amplias, pues simplemente no van a dar el fruto. Entonces, ahí es donde yo digo, uy, Padre, o sea, veo inmediatamente esa perfección y esa parte de nuestro Señor Jesucristo que, que me vuelve otra vez y me pone como en el contexto de que estoy en el cuerpo, pertenezco al cuerpo, estoy en esa esperanza viva, y que no importa lo poquito o lo mucho que de pronto nosotros pensamos o no creamos que estamos haciendo o no haciendo, pero es solo Dios el que tiene la última palabra, y que nosotros también debemos de alguna manera estar tranquilos en ese aspecto, ¿no? Porque a veces con tantas cosas que tenemos alrededor nos podemos preocupar, pero simplemente con las pequeñas cosas que el Padre nos muestra y tenemos al frente, de esa magnífica creación que Él hizo perfecta en ese inicio, ya con eso ya tenemos como la abundante convicción de que estamos por el camino preciso y en el lugar exacto donde Dios quiere que estemos. Sí, es cierto, es cierto. Y fíjate, si nuestro Padre no nos confirmase a nosotros personalmente dónde estamos, entonces estaríamos influenciados, como estamos muchas veces, por todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, de perversión, de corrupción, de lo más bajo que estamos viendo de este mundo. Esto nos afecta. Por eso Jesucristo decía: limpiaros los pies los unos a los otros, es decir, animaros unos a otros con estas palabras. Pero nuestro Dios es el que tiene que también confirmarnos, él es el que tiene que darnos estas confirmaciones en nosotros, porque si no seríamos arrastrados por la corriente del mundo. Y es precioso cuando él habla de: yo soy la vid verdadera, que es ese árbol que tenemos sobre todo aquí en esta parte del Mediterráneo, que era el mundo conocido entonces, ¿no? Y como dice, vosotros sois las ramas, los pámpanos, y yo soy la vid, el tronco, de donde sale la raíz. Y si los pámpanos tú no los podas, no los cortas, tú sales y tienes muchas hojas, pero no tienes fruto.
la vid y la higuera no tanto, pero sobre todo el olivo y la vid, si no se les poda, si no se cortan y están cerca, y esto es lo que Dios dice, no te salgas de tu hombre interior para que produzcas los frutos que Él te da, no los que tú produces, sino los que Él te da. Y es precioso poder ver todas estas figuras en las Escrituras que nos enseñan a no salirnos de nuestro hombre interior y de permanecer en esta comunión que es el amor suyo y eso es lo que te va a dar el fruto después, a su tiempo. Y es precioso como Dios nos confirma con todo, con las cosas más pequeñas, en esa comunión íntima de cada uno personalmente con Él. Es precioso, ¿no? Pero sí, Él mismo os perfeccione, fortalezca, arraigue Él mismo. Y esto lo necesitamos, porque si no vamos a ser arrastrados por la corriente del mundo y ciertamente tener muchas hojas, puede ser que tengamos muchas hojas, puede ser que nos vayamos muy lejos, pero si nos separamos del tronco que es nuestro Cristo, no vamos a llevar fruto. Y esto se enseña en la naturaleza, exactamente, en estos árboles que eran los privilegios que le había dado a Israel, porque de la vid se saca la uva da el vino que alegra el corazón de los hombres en su justa medida. Y esto era el conocimiento que ellos tenían que llevar de Dios por la tierra. Para esto habían sido escogidos. El olivo alimenta de una manera maravillosa, es cosmética, es alimento, sirve para muchísimas cosas y es ciertamente otros de los privilegios que tenía Israel para con el mundo, llevarse conocimiento como la oliva lleva el alimento y se utilizaba para todo y es maravilloso. La higuera es otro privilegio que tenían, la higuera que sale en los sitios secos. La higuera muere cuando tiene demasiada agua, la higuera no precisa de agua, no precisa de riega. Y es exactamente el árbol del que se cogía el fruto los caminantes, podían arrancarlo, podían comerlo cuando estaban de viaje. Y era ciertamente en esos sitios secos donde quería llevar a su pueblo también para que llevasen el alimento a las personas que lo necesitasen. Todo esto nos habla de los privilegios de Israel. Esto es precioso como Dios lo hace en sus escrituras. Estas figuras son todo retratos y tipos y sombra de todo lo que ahora se ha abierto, sobre todo para todo el mundo, sin tener ya en cuenta a Israel. Fijaros dónde estamos. Y es de ahí, ciertamente, que la palabra se completa. Y es en este espíritu directamente en cada uno de nosotros, sin intermediarios ningunos. Bueno, muchas gracias, Juan, Sandra, Amparito, Alejandro y a todos los que estuvimos en esta reunión. Gracias, creo que dio mucho fruto esta reunión de hoy y esperamos que así lo sea en las próximas. Amparito, nos queda entonces, estamos este mes, ¿cuándo cerramos? ¿Tienes alguna fecha de cierre? No, no, señora, no tenemos calendario. Cuando tú digas. Ah, Sí, porque básicamente, pues yo pensaría que sería terminar este mes, Andrita. O sea, porque ya es diciembre, pues diría yo que cada uno ya está con la familia y es el tiempo de practicar y de permanecer. Entonces pensaría que para que generalmente estén se ha hecho así, preparados. porque pues cada uno entonces ya empieza que el viaje, que se va y ya queda más difícil. Reunirnos, sí. Sí, entonces no sé, sería, todavía pensaría en 2 clases más, no sé. Sí, serían las dos clases más para cerrar ya este año. Bueno, quiero orar.
Voy a orar para cerrar esta oración. Padre de gloria, Padre de luz, te damos gracias, Dios precioso. Gracias por tu escritura, gracias por darnos todo este conocimiento, gracias por darnos esta enseñanza maravillosa, porque es tu espíritu que nos movió en algún momento a conocer más de tu palabra, a conocer la verdad, porque teníamos hambre de ti, Padre. Hubo en algún momento en nuestras vidas en que tuvimos hambre legítima de ti, de conocerte, de saber tus profundidades y tú nos has dado ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de amor y dominio propio para nosotros poder ahondar en tu escritura y podernos alimentar en el espíritu y poder engrandecer ese hombre interior, Padre. Así que te doy gracias infinitas por esta noche, por toda la sanación que da tu palabra, Padre, porque cuando colocamos nuestros sentidos en ella, todo se desvanece y es ahí donde realmente colocamos los ojos donde debemos colocarlos, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros para que podamos tener un resto de semana glorioso en ti, para que podamos darte gracias todos los días por las cosas que nos das, para que, Padre Santo, tú también abrigues a los necesitados, a las personas que lo necesiten en este mundo, Señor. Gracias por ser ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que siempre está en todo lado. Gracias porque tenemos ese maravilloso llamamiento de lo alto, esa esperanza suprema que tú nos la enseñas en este maravilloso libro de Efesios, Dios. Te damos gracias por todo lo que nos da, Señor, y por esta noche, para que tengamos un resto de semana muy bien para cada uno de nosotros, siempre recordando que quien camina en nosotros es Cristo, quien es el hombre interior, que es la fortaleza de cada día, Padre. Te amamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, Sarita, Muchas gracias. gracias. Feliz noche, que puedan descansar. Nos vemos entonces el próximo martes. Listo, muchas gracias, Sarita. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Que estén muy bien, que descansen. Se aleja, gracias. Feliz noche. Buenas noches y un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias. Chao.